Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de TVL Noticias. Lorena. ¿Qué tal, Ricardo, amigos? Gracias a quienes nos sintonizan a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y también por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. Para eso, hoy analizaremos el trabajo efectuado al interior de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Ya nos acompaña el asambleísta Joana Cedeño, presidente de esta mesa legislativa, con quien haremos un balance sobre la Comisión de Participación Ciudadana. Joana Cedeño, ex concejala de Santo Domingo de los Colorados, ex vicepresidenta de Santo Domingo de los Áchilas, asambleísta de Alianza País por Santo Domingo de los Áchilas, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Asambleísta Cedeño, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias, un saludo cordial a los ciudadanos. Asambleísta, hoy realizaremos un balance efectuado al interior de la Comisión de Participación Ciudadana, pero le invito y también a nuestros amigos y amigas televidentes a que revisemos el trabajo efectuado al interior de esta mesa legislativa que durante estos 6 meses concentró precisamente su labor al interior del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que a lo largo de estos meses ha recibido al menos 11 propuestas presentadas por parte de diferentes sectores. Les invitamos entonces a revisar parte de un video que hemos efectuado con el resumen del trabajo al interior de esta mesa legislativa. Han sido al menos 2 temas los que han centrado el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana en lo que va del 2016. De un lado, la Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas, cuyo trámite tomó cerca de 2 años y que finalmente fue aprobada por el Pleno en marzo pasado. Esta ley tiene entre sus principales objetivos agilitar el proceso de registro y presentación de las declaraciones y, al ser de carácter de público, genera 2 tipos de ahorro, en tiempo y dinero. Así lo explicó la ponente del informe durante el segundo debate, Joana Cedeño. Y han sido aceptadas y que contribuyen a mejorar la redacción y en este caso también a complementar algunos temas de la ley. La ley, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2017, según lo establecido la disposición final de la norma, mereció críticas por parte de legisladores de oposición. La asambleísta de Creo Mae Montaño, por ejemplo, aseguró que el documento abre un espacio para la impunidad. Que ahora, frente a los Panama Papers, pero a las declaraciones juramentadas no completas de autoridades de Petroecuador, del mismo fiscal, han quedado al descubierto. El segundo tema en agenda de esta comisión es el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mismo que tiene como objetivo fortalecer el trabajo institucional, consolidando y definiendo con claridad los procesos legislativos. La vicepresidenta de la mesa, Mónica Brito, explicó varios puntos esenciales de la propuesta, como la atribución de los ponentes para aceptar o negar las observaciones que se realizan en el Pleno tras el segundo debate de los proyectos, además del vacío legal que se subsana en casos de legisladores privados de libertad. Inmediatamente el asambleísta alterno pueda principalizarse y asumir la curul de ese asambleísta hasta que se establezca precisamente si hay o no culpabilidad. Sobre esta propuesta de ley, la legisladora Mae Montaño también mostró su desacuerdo, puntualmente en la sanción de destitución por faltas injustificadas. Más allá de que no justificamos a los incumplidos, porque no cabe ninguna justificación, es no solamente injusto, sino que es antiético que una persona gane un sueldo sin haber trabajado. Sin embargo, una ley no puede ponerse por encima de la Constitución. Y decimos que el numeral 3, que habla de sanciones administrativas hasta llegar a la destitución o a la pérdida de la calidad de asambleísta. Recordemos que este proyecto de ley contiene 57 artículos, 8 reforman la estructura de la Asamblea, 22 hacen reformas a los procedimientos legislativos y 27 constituyen cambios de forma y de concordancia con otras leyes. Su aprobación en segundo debate se estima para este segundo semestre del año. María Fernanda Medina, TVL Noticias.
Muy bien, asambleísta, ahí vimos en el reportaje precedente, como dijo Ricardo, ya el proyecto de reformas a la ley de la función legislativa ha sido el tema que ha centrado la discusión al interior del órgano parlamentario. Recuérdenos entonces de iniciativa de asambleístas que llegó, uno de ellos de la presidenta de la Asamblea Nacional. Son 11 proyectos sobre la base que trabajó la Comisión de Participación Ciudadana. Así es, precisamente la propuesta más integral, la más completa, fue la presentada por la compañera presidenta Gabriela Rivadeneira. 10 de las demás propuestas son presentadas por asambleístas de diferentes bancadas y ahí hay que reconocer el trabajo de la comisión, porque precisamente hemos tratado de incorporar todas las posiciones diversas que hemos tenido al interior de la discusión, del debate en la Comisión de Participación, y fue también lo que vimos luego de que ya se realizó en 2 jornadas también este debate. Posiciones diversas que han sido en su mayoría acogidas y otras que tendremos que seguir analizando para preparar el segundo debate. Sin embargo, todos apuntan a que sí existe un vacío legal y es necesaria esta reforma de una ley que data, si no me equivoco, desde el 2009. Así es, esta es una ley que ya tiene algunos años en vigencia. Obviamente la dinámica de la Asamblea Nacional varía de acuerdo también a su conformación, varía luego de que tenemos una constitución que hasta ese momento era reciente, que hoy ya la tenemos puesta en práctica, y precisamente por todo eso había que tomar estas correcciones que nosotros creemos vacíos legales, como en el caso de asambleístas privados por la libertad, que tenían que presentar excusa por cada ocasión y seguir percibiendo un sueldo cuando no estaban realizando ninguna actividad parlamentaria. También otros vacíos con respecto a las atribuciones y funciones de las comisiones, con atribuciones y funciones de los asambleístas, de los presidentes de comisiones, que en caso de que incumplieran con cualquier responsabilidad determinadas en la ley, no existían sanciones de ningún tipo y tampoco podían perder la calidad en este caso, de presidentes o vicepresidentes. Por otro lado, también esta ley busca armonizar la ley de la función legislativa con otras normativas, como es el caso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que por ejemplo plantea que un ciudadano puede solicitar información a un funcionario público y que esta información tiene que ser remitida en el plazo de 10 días, mientras que la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de 15 días, es decir que los asambleístas en nuestra función fiscalizadora tendríamos que esperar muchísimo más tiempo en relación a lo que un ciudadano tiene que esperar cuando solicita una información. Así es que esta ley no solamente trata temas de forma, sino temas sustanciales para el quehacer legislativo que indudablemente van a fortalecer la función legislativa, la función de fiscalización y de legislación que tenemos los asambleístas. Asambleísta, vamos detallando por partes este proyecto de reformas. Uno de ellos, el acceso a la información. ¿Cuál es la contradicción más allá en cuanto a los plazos? Si bien un ciudadano puede solicitar información a un funcionario durante el plazo de 10 días, pero un legislador tiene que ser durante 15 días de este plazo. ¿Cuáles son las trabas que se han presentado, la problemática que se puede evidenciar con aquello? Bueno, sí, el hecho es que los ciudadanos nos escogen a los asambleístas para fiscalizar y que cuando hacemos un pedido de información, de hecho, es la primera etapa en un proceso de fiscalización. Entonces, no es lógico que un asambleísta tenga que esperar mucho más tiempo y que eso retrase la acción fiscalizadora. También, en cuanto a los pedidos de información, hay que recordar que se estableció en este último periodo, por petición del Ejecutivo, un mecanismo para que los trámites del Ejecutivo sean gestionados a través de la presidencia de la Asamblea, y esto es algo en lo que en el debate surgió mucho interés de la mayoría de los asambleístas. Por ejemplo, el hecho de que no se requiera una intermediación de ninguna autoridad para llegar a ninguna autoridad, porque resulta que a pesar de que esto se trataba de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, muchas otras funciones del Estado se amparaban en esta posición y pretendían no entregar información a los asambleístas cuando la requerían, en el caso de los gobiernos locales, en el caso de la función judicial o de otras funciones del Estado, ¿no es cierto? Decían, no, si no viene la carta dirigida de parte de la presidencia, nosotros no entregamos información. Entonces queda claramente establecido que sin necesidad de intermediación cualquier asambleísta puede solicitar, pero hay algo importante: la Asamblea ha implementado un sistema, una plataforma informática bastante interesante que precisamente permite el registro de estos pedidos de información, y de esa manera también que los ciudadanos desde sus hogares, desde las computadoras, puedan evaluar el trabajo de legislación que se realiza en el interior de la Asamblea. En ese sentido, asambleísta, ¿se puede conocer también cuál es el destino de esa información solicitada? Se conocía de ejemplos en años anteriores en donde un legislador había realizado cerca de 1000 pedidos de información,
pero ¿cuál fue el destino que tuvo toda esa documentación? Si finalmente le dio seguimiento o no. Así es, eso es lo que no sucedía, y nosotros creemos que evidentemente este registro debe ser una plataforma informática que nos permita tener la información, que nos permita que los ciudadanos conozcan cuál es el trabajo fiscalizador de la Asamblea, pero que además de alguna manera también permita darle seguimiento a esos pedidos de información, y si es que esos pedidos de información dan el resultado esperado por el asambleísta. Entonces tendríamos técnicamente el apoyo de la unidad que dé seguimiento a estos temas, pero eso no coarta la acción que tiene individualmente cada asambleísta de solicitar información. Y al mismo tiempo también con esta reforma estaríamos armonizando la ley de la función legislativa con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, para que en el mismo plazo de los 10 días, tanto ciudadanos como asambleístas podamos tener información de los funcionarios públicos. Ahora, asambleísta, otro tema que generó también discusión fue la implementación de una sanción para los asambleístas que no asistan o que no cumplan al menos un porcentaje o no justifiquen su inasistencia en sesiones de comisiones y sesiones plenarias. Esto tuvo diversos criterios. Así es. Bueno, fue una propuesta presentada por la Presidencia de la Asamblea que nosotros, en la mayoría de los compañeros asambleístas de la comisión, decidimos aceptarla. Nos parece totalmente coherente que los asambleístas, si no tenemos, de acuerdo a la Constitución, a la ley, otra atribución, además de nuestro cargo de asambleísta, si no podemos desempeñar ni actividades públicas ni privadas, solo la cátedra universitaria, siempre y cuando esta no afecte nuestra labor de asambleístas, entonces no tiene sentido que hayan asambleístas que falten reiteradamente. Ya lo han expresado a través de muchos medios de comunicación, por ejemplo, la lista nómina de asambleístas que asisten en porcentaje de asistencias e inasistencias, y es lamentable porque no solamente estamos hablando de la responsabilidad o la irresponsabilidad individual que tiene el asambleísta con su pueblo, además estamos hablando de que estas inasistencias reiteradas dificultan y retrasan el trabajo de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en las comisiones especializadas permanentes, a veces no podemos tener el quórum correspondiente para instalar una sesión. De pronto las agendas legislativas que nosotros nos hemos planteado en este año, alrededor de 30 leyes tenemos como meta la Asamblea que tiene que aprobar, cada comisión tiene una agenda, y precisamente por la inasistencia de estos compañeros, por la irresponsabilidad, porque no estamos hablando de faltas justificadas, no estamos hablando de que el asambleísta, así es, estamos hablando únicamente de las injustificadas, y en ese sentido nosotros hemos planteado un régimen progresivo sancionatorio. La propuesta original de la presidenta la hemos modificado y ha recibido bastante apoyo de los miembros de la Asamblea para plantear que, por ejemplo, si un asambleísta por primera ocasión se ausenta en un 40% de faltas injustificadas, entonces podría tener por primera ocasión una sanción económica que vaya hasta el 60% de su remuneración mensual. Si esto se repite, entonces hablaríamos de la suspensión del cargo asambleísta por 30 días, y si finalmente esto se reitera por una tercera ocasión dentro de un periodo de 6 meses, hablaríamos ya de una causal de destitución. Asambleísta, ¿cuál es el cálculo allí? A ver, en un primer, se hace una evaluación del mes 1, del día 1 del mes tal hasta el día 30, esa es la sanción económica, pero luego se reitera en el segundo mes, en el tercer. ¿Cómo es ese cálculo del registro de asistencias? Mensual. Exactamente. Claro, el registro, hay que recordar que el registro es permanente, es semanal, es mensual, y que por lo tanto mensualmente tienen el CAL le correspondería entonces evaluar precisamente esta información de manera mensual. Entonces, y estas reiteraciones es dentro de un periodo también que vamos evaluando. Entonces estamos hablando de un periodo de 6 meses que se evaluaría si es que se insiste en las faltas injustificadas. En todo caso, nosotros creemos que esto va a permitir precisamente el que las agendas se cumplan como se proponen, y que ya que estamos cerca de un proceso electoral, que cada vez que alguien se postule o que un candidato se postule para ser asambleísta, que no solamente sea la novelería de llegar al espacio, sino sea el compromiso real que tiene esta persona para con su pueblo y para con la Asamblea Nacional de tramitar y empujar las leyes. Y ese tema fue de la mano también para dar mayor participación a los asambleístas alternos
alternos, y ahí decían para que se vayan fogueando en el ámbito de la política y también tengan participación y sobre todo conocimiento de los temas que se tratan tanto en las comisiones como en el pleno de la Asamblea. Ahí desde Alianza País se decía ya se establece el 25% de participación de los alternos, sin embargo no sucedía lo mismo con otros movimientos y partidos políticos. Sí, de hecho, por eso estamos hablando de un 40%, porque el 25% es para el alterno. Nosotros tenemos un código de ética que lo ha establecido de esta manera, pero ahí sería únicamente entre Alianza País. Así es, pero eso es únicamente una postura de nuestro movimiento político. Sin embargo, he recibido ya verbalmente un pedido de parte de compañeros asambleístas alternos de otras bancadas y de otras tiendas políticas que quieren llegar hasta la Comisión de Participación Ciudadana para hacernos conocer una propuesta, y también la preocupación que ellos tienen, ya que en este periodo de 3 años algunos no se han principalizado en ninguna ocasión. Entonces, por un lado, como decía, no se trata solamente de si asistes o no asistes, sino qué pasa con el curul del asambleísta que tiene que ser utilizado. Y ahí, por ejemplo, en el tema de los alternos, nosotros estamos dejando esclarecido en la ley que en el momento en que un alterno se principaliza, automáticamente recibe los beneficios del asambleísta principal por el periodo que dure la principalización. Sin necesidad de que el asambleísta principal remita la comunicación principalizando, valga la redundancia, a su alterno. Así es, automáticamente en el momento en que el asambleísta principal se excusa por cualquier motivo, entonces el asambleísta, en este caso el asambleísta alterno tiene que principalizarse. Eso ya estaba establecido ese procedimiento. Lo que estamos dejando claro es que pueda recibir beneficios adicionales, puesto que ha sido también un planteamiento de los asambleístas alternos que de pronto vienen hasta la ciudad de Quito, pero que no tienen el apoyo de vivienda y otras bonificaciones que sí recibe un asambleísta titular. Ha sucedido también que llegan los asambleístas alternos y no se instala la sesión por falta de quórum. Y ahí decían, no nos van a cancelar lo que corresponde a la participación de esta sesión porque no hay quórum. Así es, y simplemente viajó, tuvo que hospedarse en la ciudad de Quito, tuvo que comer en la ciudad de Quito, que además es una de las ciudades más costosas. Entonces, obviamente es una dificultad muy fuerte para los asambleístas que vienen de provincia, y por eso nosotros nos hemos empatado con esa propuesta. Es algo que también surgió ahora en el primer debate. ¿Qué pasa con las sesiones que no se instalan? ¿Qué pasa cuando los asambleístas asisten y con los que no asistieron, no dieron el quórum? Si es que habría la posibilidad de registrar esa inasistencia, es algo que todavía entraría en debate en este nuevo proceso. Ahora bien, asambleísta, ¿qué sucede cuando el legislador principal se encuentra en un proceso legal en curso? ¿Cómo debería actuar el asambleísta alterno? Bueno, automáticamente y ya sin necesidad de excusa, en el momento en que un asambleísta titular es privado de libertad, automáticamente el asambleísta alterno se principaliza durante el tiempo que dure la privación de la libertad. Pero sin recibir sentencia penal ejecutoriada. Así es. Hay que recordar que cuando ya existe una sentencia penal ejecutoriada en firme, ya estamos hablando de una de las causales de destitución de un asambleísta. Mientras tanto, si es un proceso de investigación, existe la presunción de inocencia determinada también por la Constitución. Es necesario entonces, o era necesario, llenar este vacío legal que no permitía el hecho de que el asambleísta alterno se principalice sin necesidad de excusa de manera inmediata, que es lo que en este momento estamos haciendo. Si el asambleísta finalmente, que está en un proceso de investigación, es declarado inocente, entonces automáticamente se reintegra sus funciones de asambleísta porque no ha sido destituido. Pero si el asambleísta, así es, sigue percibiendo, vuelve, en este caso recupera todo su trabajo y sus derechos, y en el caso de que sea declarado culpable, entonces ya se procede de acuerdo a la Constitución y la ley como una de las causales de destitución. Asambleísta, ¿esto no estaría un poco en contra de norma constitucional? Porque precisamente en la Carta Política se establece cuáles son las causales para la destitución de un legislador, y una de ellas es recibir sentencia penal ejecutoriada, pero en esta situación el legislador está en un proceso legal, en un proceso de investigación, no ha recibido sentencia penal, es decir, sus derechos como legislador continúan intactos. Así es, sus derechos como legislador continúan intactos, pero la remuneración se paga en función del trabajo que yo realizo. Y si yo estoy privado de libertad y no estoy realizando ningún trabajo como legislador, es totalmente incoherente que reciba un sueldo sin hacer mi trabajo. Así es que lo que estamos regulando es
primero hay que ser claros en esto, no pierde su calidad de asambleísta la persona privada de libertad porque existe la presunción de inocencia. Y por otro lado, el hecho de que esté privado de libertad le impide ejercer el cargo de asambleísta, por lo tanto no es justo que se le cancele un sueldo por un trabajo que no se ha realizado. Cabe señalar que esta reforma, o más bien este proyecto de reformas no están vigentes, es decir, que de lo que estamos hablando todavía es una potencialidad. Lo que rige actualmente es que un asambleísta, si está en proceso legal en curso, recibe su remuneración. Así es, y solamente recibe parcialmente la remuneración cuando presenta una excusa y en este caso cuando se principaliza el alterno. Asambleísta, otra propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional fue la inclusión de la consulta prelegislativa ya en el proyecto para que este sea un proceso muy separado de los trámites administrativos que debe realizar la Asamblea. Sí, ese es un tema que a nosotros nos ha parecido muy importante, de hecho creo que justifica el tema de que sea la Comisión de Participación Ciudadana precisamente la que esté trabajando la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este tema hemos recibido propuestas también de los compañeros que han llevado adelante estas consultas prelegislativas al interior de la Asamblea Nacional, como es el caso de la Comisión de Soberanía Alimentaria, por ejemplo, como es actualmente la Comisión de Biodiversidad con el Código Ambiente y la de Soberanía Alimentaria que ha llevado Ley de Aguas, Ley de Tierras, actualmente Ley de Semillas. Son ya 3 procesos, 3 experiencias que nos permiten evaluar un poco el proceso de consulta prelegislativa, qué pasa con los tiempos, qué pasa con la posibilidad de que las propuestas lleguen efectivamente a la comisión, qué pasa con los consensos, qué pasa con los disensos. Esos son los temas que se han discutido en la mesa y además hemos hecho 4 talleres participativos, que fue otro tema que tuvo ocupada la comisión durante el mes de mayo y junio, que fue precisamente el poder llegar hasta los ciudadanos titulares de derechos colectivos en las provincias de Imbabura, de Santo Domingo, de Guayas y por supuesto también lo hicimos aquí en la capital para recoger de los ciudadanos sus planteamientos alrededor de la consulta legislativa, qué tanto ellos sentían que estas consultas son realmente efectivas, qué tanto sentían que sus voces habían sido escuchadas y de ahí hemos recogido entonces estos insumos para incorporar este capítulo de la consulta prelegislativa que garantice este derecho determinado en la Constitución. Asambleísta, 2 propuestas que también recibió la mesa legislativa. La primera, ¿qué va a suceder con la unidad técnica legislativa? ¿Cuáles van a ser sus competencias? Se entiende que ya hay un marco establecido, cómo va a funcionar. Y lo segundo, ¿qué va a suceder con las observaciones que se presenten a los proyectos de ley tras el segundo debate? Se habla que el ponente lo que hace es considerar las observaciones pertinentes o no y luego mocionar la votación, pero no han sido discutidas. ¿Esas observaciones pueden regresar nuevamente a la comisión o serán votadas en el seno de la Asamblea? Bueno, ese es un tema que ya de alguna manera empezó a discutirse en la comisión, pero que llegó al pleno todavía sin tener una resolución. Por un lado, el tema de la unidad de técnica legislativa, hay que recordar que en la ley que está vigente está planteada como uno de los órganos de la Asamblea Nacional, puntualmente el artículo 6 es la que lo determina así. Luego llegó una propuesta a la presidenta Gabriela Rivadeneira donde se planteaba que sea un órgano asesor y finalmente el 11 de abril recibimos una tercera propuesta, un alcance a esta propuesta, donde más bien se planteaba que sea igualmente una unidad asesora, pero que esté adscrita a la Secretaría General. Esa es, digamos, la propuesta que llegó en consenso hasta el Pleno de la Asamblea para el primer debate y que ahora tendrá que ser revisada, puesto que hay muchos asambleístas que han mantenido el criterio, por un lado, que se mantenga como órgano o por otro lado, que no sea adscrita a la Secretaría, sino directamente a la Presidencia, en fin. Okay. Uno de los temas que sí ha quedado claro es que todas las unidades técnicas asesoras tendrían que ser resueltas vía reglamento por el CAL. Eso es algo que ya lo resolvió la Comisión de Participación Ciudadana y que a pesar de las múltiples observaciones todavía podríamos volverlo a revisar, sin embargo hay una posición, digamos, firme en torno a este tema. Eso es más interno entonces de la Asamblea. Así es. ¿Y las observaciones? Y sobre el tema de la unidad técnica legislativa es importante destacar que en esta ley se incorpora toda una serie de artículos que determinan cuáles son las funciones de esta unidad técnica legislativa, sobre todo en el acompañamiento permanente al trabajo de las comisiones para vigilar que las normas que construimos estén armonizadas con otras normas y que tengan la calidad suficiente en cuanto a la técnica legislativa. ¿Y las observaciones a los proyectos de ley tras el segundo debate? Bueno, ese es sobre la facultad del ponente, sobre todo es lo que se está discutiendo. Hay asambleístas que dicen que el ponente es como un semidios, que es el que decide si algo entra o sale del proyecto de ley, pero yo más bien creo que no es así, porque finalmente es el Pleno de la Asamblea
el que decide qué temas se incorporan o qué temas no se incorporan. El ponente sigue siendo una persona que sugiere al Pleno ciertas incorporaciones y que expone el trabajo de la comisión. En este momento hemos escuchado ya en el primer debate varios planteamientos. Algunos dicen que debería regresar a la comisión, que debería elaborarse un tercer informe de la comisión. Eso es algo que todavía está en discusión. Otros dicen que no, que solamente la comisión debería conocer, que debería resolver, que en un periodo máximo de 24 horas o de 48 horas debería regresar al Pleno. En fin, hay varias propuestas sobre este tema. Eso es algo que entra nuevamente en discusión para análisis de la comisión y aspiramos ya a tener una propuesta en firme luego de condensar todas las propuestas, de analizar y de buscar el criterio intermedio, digamos, que nos permita garantizar que precisamente estos temas que se incorporan en último momento a las leyes sean conocidos por todos los asambleístas, porque otra de las preocupaciones era precisamente ese tema, que a veces, como son propuestas de última hora, llega en los últimos 5 minutos antes de la votación el texto definitivo y no todos tenemos la oportunidad de conocerlo. Vamos con otros temas más. Asambleísta, en cuestión de tiempos, ¿para cuándo prevé ya la comisión tener listo el informe para segundo debate? Bueno, a partir de del primer debate que terminó precisamente en estos días, nosotros tenemos un tiempo de 45 días adicionales. Estamos aspirando que cumplir con este tiempo a rajatabla, y si es posible antes también. Vamos a tener algunas comparecencias en este proceso. Hemos recibido pedidos ya de algunos asambleístas también que quieren presentar nuevas observaciones y de hecho estamos aspirando ya a arrancar con un debate capítulo, en este caso artículo por artículo, para poder tener en las próximas semanas, ojalá en el mes de septiembre, ya aprobado el informe para el segundo debate. Asambleísta, también en la Comisión de Participación Ciudadana se tramitó y está en plena vigencia la ley para la presentación de declaraciones juramentadas, y están también impulsando la ley a las reformas a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Fue un tema que ya se lo tramitó y un tema que está pendiente. Así es. Bueno, dentro de la agenda legislativa propuesta por la Comisión, dentro de los 30 temas que estaban dentro de la agenda de toda la Asamblea, están 2 de la Comisión de Participación Ciudadana. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prácticamente cumpliríamos al 100% en el mes de septiembre, y la Ley de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que ya fue aprobada en meses anteriores. Tuvimos la oportunidad de defender este proyecto de ley que fue presentado por la Función de Transparencia y Control Social, que, como decíamos en el resumen y escuchábamos hace pocos minutos, se trata de una propuesta que busca apoyar, en este caso, a todos los funcionarios públicos del país en un ahorro de tiempo y dinero, ya que actualmente para realizar una declaración patrimonial jurada tenían que imprimir un documento de parte de la Contraloría, luego asistir a la notaría, pagar $25, regresar con ese documento a la Contraloría y finalmente llevarlo a la institución donde iban a trabajar. Actualmente, de acuerdo a la ley, es un documento que se llena en línea, así como las declaraciones que hacemos ante el Servicio de Rentas Internas, totalmente válido, sigue siendo una declaración jurada. Y algo muy importante que fortalece el control social, que es una de las tareas que tiene la Comisión de Participación Ciudadana, es el hecho de que todas las declaraciones patrimoniales juradas a partir de enero del 2017, cuando ya se pone en vigencia en la ley, van a ser públicas y de acceso general para todos los ciudadanos. Estará en la página de la Contraloría. Así es, estará en la página de la Contraloría. Cualquier ciudadano, sin necesidad de ser veedor, ni de tener ningún documento especial, ni ser asambleísta de ninguna asamblea local, ciudadana, etcétera, podrá acceder a esta información, y con el tiempo también tendrán la oportunidad de contrastar la información que presentan los funcionarios públicos antes, durante y al finalizar su periodo. Entonces, uno de los temas que también se concentrará la comisión será en el impulso de las reformas a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, estamos pensando no solamente en la ley del Consejo de Participación Ciudadana, sino también en la ley de participación ciudadana. Hemos suscrito meses antes también con la presidenta de la Asamblea Nacional un convenio con el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo viene levantando una serie de propuestas de parte de los ciudadanos en un recorrido que ha venido realizando en todo el país, un diagnóstico de qué tanto los mecanismos de participación ciudadana se han venido implementando. Nosotros también lo hemos hecho desde nuestra comisión cada vez que acudimos a socializar un proyecto de ley, y el espíritu y el objetivo de esta propuesta es recoger de los ciudadanos aquellos mecanismos que ya están implementados, la silla vacía, las audiencias
públicas, las asambleas territoriales, ¿qué tanto están garantizando mis derechos de participación? ¿Qué tanto la silla vacía ha sido ocupada? ¿Qué tanto las audiencias públicas, los presupuestos participativos? Son mecanismos reales que me permiten a mí tomar decisiones sobre la vida de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Sin duda que nos queda tiempo para conversar del trabajo al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias también. Muy bien, hemos hecho un balance sobre el trabajo realizado por la Comisión de Participación Ciudadana en este primer semestre del 2016 con la presidenta de esta mesa legislativa, Joana Cedeño. Nos vamos, Ricardo. Así es, Lorena, nos vamos, amigas y amigos. Nosotros estaremos con ustedes en una siguiente emisión. Gracias por su sintonía.